Créditos UBA, una variante que alivia. Basta de usura, denunciaban quienes habían accedido a estos créditos, que en tiempos de la presidencia de Mauricio Macri se tomaba el ejemplo de Chile y esta posibilidad de comenzar con una cuota baja y de esta manera tenga acceso al crédito, sobre todo para la vivienda, la clase media. Bueno, con una inflación galopante que no ha cesado desde aquel entonces, la dificultad para quienes adquirieron uno de esos créditos de hacer frente a las cuotas. Claro, y para llevarlo a un ejemplo, hay quienes sacaron un crédito para la compra de un 0 kilómetro que empezaron pagando 1.500 pesos, hoy están pagando más de 150.000 pesos por cada cuota. Imagínense, con la inflación que hay, con la disparidad entre el crecimiento de los salarios y el aumento de precios, lo difícil que se hace cumplir con este tipo de préstamos. Bueno, la dificultad sobre todo está ligado directamente, ¿no? Una economía dolarizada en términos de dólar, la deuda va bajando, pero no sube el salario de los trabajadores al mismo ritmo. Por eso, esta ley que fue impulsada por el ex vicepresidente de la Nación, Julio Cobos, que ya tenía media sanción en el Senado de la Nación y que logró su aprobación, su aprobación como ley esta noche en diputados. ¿Cómo queda configurado el cambio? A ver, ¿cuál es el beneficio? La cuota del crédito hipotecario se va a actualizar en base al índice RIPTE sobre la evolución de los salarios registrados. En los meses en que ese índice supere a la inflación, se tomará el índice más bajo. Es decir, allí hay por lo menos una especie de tregua para la persona que ha contraído un crédito de estas características. La diferencia se va a compensar con aportes de los bancos a través de un fondo fiduciario. La cuota no debe superar el 30% de los ingresos del deudor, ni se extenderá el crédito más del 25% del plazo original. Recordemos que estos créditos por lo general son un tanto más extensos de un crédito que uno puede llegar a obtener en un banco, en cuanto a la cantidad de meses a financiar, en un banco a tasa fija. Se va a deducir, mejor dicho, del impuesto a las ganancias los intereses hasta 3 salarios mínimos de 20.000 pesos actuales a 240.000 y se suspenden los juicios de desalojo y embargos por un año. Recordemos que también hay una línea especial de créditos para la vivienda que en su momento fue lanzado y que también ha generado serios inconvenientes para aquellas personas que no pueden pagar la cuota. Bueno, es una decisión que ha generado también cierta resistencia por otro sector de la sociedad que tiene otras deudas de otra naturaleza, digo, no es UBA, sino crédito hipotecario tradicional, y entienden que, bueno, se han visto beneficiados aquellos deudores con créditos UBA a partir de esta sanción de esta ley. Bueno, estamos en contacto con José Simonella, habitual columnista de Telefe Noticias y economista, para que, bueno, busquemos una respuesta, en definitiva, a esto que se definió en el Congreso de la Nación. José, ¿cómo estás? Hola, José. ¿Qué tal? Muy buen mediodía, ¿cómo andan? Bien, bueno, ¿qué opinión te merece esta ley que termina logrando la aprobación en ambas cámaras, pero que tiene resistencia en algún sector de la sociedad que dolariza estas deudas y entiende que con algún ejemplo alguien que pudo haber sacado un crédito de X cantidad de pesos que en algún momento era el equivalente a $100.000 y que actualmente eso es menos, pero que en pesos es muchísimo más? A ver, el préstamo UBA, cuando salió, fui uno de los pocos que lo criticó porque consideraba que Argentina no estaba en condiciones de tomar préstamo UBA justamente por el problema de la inflación, que no lo pudo resolver nunca y con el paso de los años se fue acrecentando. Obviamente que para aquellos que tienen un salario fijo o que tienen ingresos de algunas actividades que han caído en su nivel de actividad, valga la redundancia, digamos que se hace difícil para un préstamo UBA. Pero bueno, es la única posibilidad que tuvieron en su momento de obtener una vivienda. Comparar contra lo que tomaron el dólar en aquel momento, cuando en realidad el dólar o el peso estaba sobrevaluado el peso, digo, es un error. En aquel momento compraste una casa y hoy seguramente esa casa puede haber bajado de valor incluso en dólares también. Entonces, porque el dólar hoy, el precio se ha depreciado. Así que yo te diría que
deberían tomarlo como una buena noticia, da algunas facilidades, digamos, esto en términos de que se va a actualizar conforme al RIPTE, que es la variación salarial, es decir, que no se va a escapar ya la cuota, sino que va a ir en línea con los salarios. Esto me parece que es una buena noticia. El hecho que se pueda vender la vivienda y transferir el préstamo también es una posibilidad que le da a aquellos que por alguna razón pueden o quieren cambiar la propiedad o necesitan hacerlo por razones de viaje y demás. Así que yo te diría que entre las alternativas que había me parece que es una buena noticia para la gente, y lo peor que podemos hacer es comparar con lo que valía el dólar en aquel entonces con lo que vale el dólar ahora, porque justamente lo que se hizo fue tomar un préstamo en pesos con una actualización conforme a la inflación. Y esto, digamos, la verdad que en Argentina era peligroso, era riesgoso, pero nadie lo decía y éramos muy poquitos, que diría casi el único que advertía sobre el riesgo de que luego los ingresos de los deudores no se ajustaran con términos, digamos, en línea con la inflación, sumado a el interés que le cobraba a cada entidad, que en algunos casos era un interés en términos reales muy alto. José, ¿se sabe cuál es el porcentaje de morosidad que tiene hoy por hoy esta gente que ha tomado créditos UVA? Bajísimo. El porcentaje de mora es muy bajo, como en la mayoría de los préstamos hipotecarios. La gente defiende su vivienda todo lo que puede. Obviamente no paga aquel que realmente no puede, pero en línea general la gente se priva de otras cosas para pagar su vivienda. Como le pasa a los inquilinos, digo, a ver, estamos hablando de un universo que es mucho más chico que los inquilinos, y que los inquilinos también tienen problema de que se les ajusta por inflación. Entonces, digo, tienen una ventaja incluso por sobre algunas necesidades que podrían llegar a tener otros sectores. Así que yo te diría que la mora es muy baja, y justamente una de las cosas que se criticaba del proyecto de diputado es que por un año no iba a haber ejecuciones. Y esto puede alentar a que algunas personas dejen de hacer ese esfuerzo adicional y se tienten en no pagar, total, no me van a ejecutar, lo cual sería un error, porque después se hace una bola muy grande y después sí se hace muy difícil poder honrar las deudas, ¿no? Y me parece que los préstamos hipotecarios, más allá de que los UVA han tenido la complicación que hablábamos recién, han sido una alternativa para que mucha gente pueda aspirar a la vivienda. José, como siempre, muy claro, gracias. Un abrazo grande y que tengan todos muy buen mediodía. Fuerte abrazo.